Es pues hoy la fe, el título de propiedad de las cosas que esperamos. Bienvenidos amigos, quiero llevar este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Esta definición nos la enseñaba nuestra amada pastorita el día domingo anterior, en una versión de una traducción antigua. Y en base a esto pues me puse a investigar y Dios me llevaba a mirar varios puntos. Hebreos 11.1 creo que ya lo hemos visto varias veces, pero necesitamos analizar diferentes aspectos aquí. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estaba investigando y miraba que la fe proviene del hebreo emum, que significa verdad, y del griego pistis, que significa creencia. Es decir, y podemos concluir que la fe es creer. Dentro de la definición en Hebreos 11.1 también hay una palabra clave que es la palabra certeza. Y la palabra certeza proviene de la palabra upóstasis, que significa título de propiedad. Y con esto vamos a concluir también con una definición. Pero también podemos mirar que dentro de esta definición en Hebreos 11 hay otra palabra clave que es la convicción. Y la convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa. Ahora, uniendo estas tres definiciones, nosotros podemos ver que la fe, el creer, es el título de propiedad que viene a ser la promesa de lo que esperamos, lo que Dios nos dijo que nos iba a dar, y la seguridad que recibiremos lo que aún no vemos, pero sabemos que será. La fe, por lo tanto, es el título de propiedad de lo que esperamos y la seguridad que recibiremos lo que aún no vemos, pero sabemos que será y que será hecho realidad. La enseñanza hoy se llama La fe me hace dueño de lo que creo. ¿Qué es un título de propiedad? Es un documento que, tal como lo indica su nombre, acredita a una persona como dueño o propietario de un bien. Puede ser un inmueble, como una casa, un local, un vehículo, ¿sí? Ese título de propiedad también el Señor ya nos ha entregado a nosotros. Romanos 12.3 dice, en virtud del don que me ha sido otorgado, me dirijo a todos y a cada uno de vosotros para que nadie se le suba los humos a la cabeza, sino que cada uno se estime en lo justo, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Cada uno de nosotros tenemos un título de propiedad. Dios nos ha dado una medida de fe y cada uno de nosotros tenemos ya establecido ese título de propiedad. Ahora depende de nosotros saber cómo usarlo, ¿sí? Y también debemos ver que Dios nos ha dado promesas. En Números 23:19 dice, Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna, ni cambia de parecer, Dios cumple lo que promete. Si yo quiero que la fe me haga dueño de lo que yo creo, necesito primero apoderarme de aquella fe y aquella medida de fe que Dios me entregó y que me pertenece. Y también tengo que aferrarme y ser dueño y tener ese título de propiedad de aquellas promesas que Dios ha dicho que va a cumplir en mi vida. Pero para eso es importante entender también que la fe y los dones que Dios nos ha dado no son como para competir, sino para ponerlos en obra y hacerlos crecer, y sobre todo para tener la seguridad de que son nuestros y somos dueños de aquellos que Dios nos ha dado, ¿sí? Dios nos ha dado muchos dones, nos ha dado también una medida de fe, solo que a veces no tomamos la posesión de lo que nos pertenece. Por eso, ¿cómo podemos ser dueños de lo que yo creo? ¿Cómo puedo yo ser dueño de lo que creo? Para eso es importante primero apoderarme de la fe y segundo conocer las promesas de Dios. Si yo tengo estos aspectos, voy a poder ser dueño de aquello que yo creo. ¿Cómo somos dueños de lo que yo creo? Así como cuando yo compro una casa, tal vez para hacer esa adquisición yo necesité pagar o dar o hacer un depósito, ¿no? Tal vez un depósito al contado, si es que logré ahorrar por muchos años y logré adquirir una casa de contado, o tuve que hacer un depósito a través de un crédito bancario o hipotecario, como haya sido. En lo espiritual, para nosotros manejar y apoderarnos de eso que nosotros creemos, necesitamos también hacer depósitos en nuestras vidas. Y sobre todo esos depósitos, para yo ser dueño de lo que creo, debo depositar en mí la palabra de Dios. Por eso les decía anteriormente, necesitamos primero apoderarnos y ser dueños completos de esa medida de fe que Dios nos ha dado. Y segundo, necesitamos conocer las promesas de Dios. De esa manera yo puedo adueñarme de todo lo que yo creo, ¿sí? Romanos 10:17 dice, así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Por eso es importante
que en nuestras vidas siempre y permanentemente hagamos depósitos de la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace y nos permite a que nosotros incrementemos nuestra fe y nos apoderemos de todo aquello que Dios nos dice. Cuando yo pongo estos depósitos en mí, entiendo qué es lo que Dios me ha ofrecido y aún sé cómo pedirle con una fe de acuerdo a su voluntad. Yo sé lo que Él ha escrito y de esa manera yo me aferro y yo le pido, entiendo y sobre todo lo practico. Por eso, si yo quiero hacer que la fe me permita ser dueño de todo aquello que yo creo, necesito hacer depósitos de palabra de Dios en mi vida. Si estoy pasando enfermedad, ¿qué necesito saber? Por ejemplo, necesito saber que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz por mi salvación y por mi sanidad. Por eso, para yo apoderarme y adueñarme de todo aquello que creo, necesito conocer la palabra de Dios. Para yo también hacerme dueño de lo que creo, necesito también entender que debo convertirme en una tierra fértil y debo saber también en qué estoy sembrando y cómo estoy sembrando en mi vida. No sé si tal vez ustedes algún momento han visto inmobiliarias, ¿no? Que ofrecen casas y que uno va pagando y va pagando y luego resulta que han sido ilegales y perdemos ese título de propiedad de lo que habíamos estado seguros de que íbamos a ser nosotros dueños. Y muchas veces eso pasa también en nuestras vidas, cuando somos solamente emocionales o cuando nos dejamos dominar por las situaciones y cuando no nos convertimos en ese tipo de tierra en donde Dios puede sembrar. Por eso les recordaba también a cada uno de nosotros en el batallón lo que decía a través de la parábola del sembrador, pero vamos a ver específicamente en este resumen. En Mateo 13:18 dice, ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino, dice en esta versión. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Y Dios me hacía ver, a veces nosotros, por ejemplo, buscamos en lo natural, queremos ser dueños de una casa, pero buscamos una inmobiliaria que ha sido fraudulenta y por la emoción simplemente firmamos cualquier tipo de documento, aceptamos cualquier tipo de condición y luego nos damos cuenta que no fue real y que no fue lo que necesitábamos en verdad. Y eso muchas veces sucede cuando nosotros no comprendemos el mensaje de Dios, cuando no nos damos el momento o el tiempo específico para leer y meditar la palabra de Dios. ¿Por qué uno no entiende? Obviamente porque no se da la posibilidad de escuchar, de leer, meditar y sobre todo ponerlo en obra, ¿sí? Por eso nosotros para poder ser dueños de aquello que creemos no debemos vivir en esta condición. No podemos ser de aquellos que escuchamos el mensaje e inmediatamente pues no lo entendemos y nos vamos. Muchos escuchan el mensaje y desaparecen, ¿sí? Esa no es la condición para que nosotros podamos adueñarnos de las bendiciones de Dios. ¿Qué también debemos ver? Dice en el 20, las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo hacen rápidamente y con alegría, pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida olvidan el mensaje. Otra de las condiciones que nos apartan de ser dueños de aquello que creemos es que nosotros nos convirtamos en personas emocionales. Aceptamos con alegría el mensaje, estamos recibiendo, estamos felices, pero apenas llega una circunstancia inmediatamente nos sentimos mal. Tal vez muchos hemos recibido en este tiempo un montón de situaciones. Hemos estado pasando por crisis, tal vez económicas, situaciones, despidos, posiblemente reducciones de sueldo, deudas que tienen que estar canceladas, hay muchas cosas, pero que esa situación o el problema que llega a nuestras vidas no nos quite el gozo, sino que al contrario nos haga confiar mucho más en Dios. Porque si no hacemos eso, lastimosamente, ¿qué es lo que pasa? El mensaje se olvida. Y si el mensaje no está en nuestras vidas, por lo tanto muchas veces la fe ya no está. Y si no está la fe, no podemos hacernos dueños de aquello que nosotros estamos creyendo. También es importante dejar a un lado todo tipo de conveniencia propia. En el 22 dice, luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, solo piensan en lo que necesitan y cómo hacerse ricos. Y yo hacía un ejemplo y Dios me ponía esto en el corazón. Vamos a hacer o vamos a suponer que Dios tocó el corazón de una persona que maneja tal vez dinero ilícito, una persona que trabaja tal vez en temas relacionados, si es que puede llamarse un trabajo, temas relacionados con narcotráfico, con trata de blancas o puede ser un tema de corrupción política. Dios toca el corazón de esa persona.
Ellos escuchan el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, porque su estatus o su nivel de vida quiere mantenerse de la misma forma, quieren satisfacer sus propios deseos, solo piensan en hacerse ricos y lo que ellos necesitan. Ese tipo de personas obviamente no van a poder ver hecho realidad sus sueños, los sueños que vienen de Dios y las promesas que vienen de Dios. La fe no permite que ellos se conviertan en dueños de lo que creen, de lo que efectivamente es una creencia correcta. Podrán estar creyendo que de alguna manera vivir de esa manera es lo mejor, pero la misma palabra dice que nosotros no debemos de hacer riquezas en esta tierra, sino riquezas en lo alto, y mucho peor cuando vienen de una forma equivocada. Así que no seamos tampoco de aquellos que solo buscamos lo material, de aquellos que solamente queremos lo material, porque al final no vamos a encontrar la verdadera promesa de Dios. Y finalmente, para poder ser dueños de aquello que nosotros creemos, tenemos que ser como este tipo de semillas, aquellas que cayeron en una buena tierra y que representan a todos aquellos que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí son los que cambian la vida y hacen y empiezan a producir lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Nuestra vida tiene que ser así. Si nosotros queremos hacer que la fe nos haga dueños de lo que creemos, necesitamos vivir de una manera obediente ante Dios. Necesitamos ser esa tierra buena, en donde nosotros escuchemos el mensaje, en donde lo entendamos, en donde empecemos a ponerlo en práctica y de esa manera haya producción. Debemos ser esa tierra buena a través del oír y el oír de la palabra de Dios, para que la lleguemos cada momento a comprender y por lo tanto también la podamos poner en obra. Cuando somos así, nosotros somos dueños de la fe y de todo aquello que viene por consecuencia de esa misma fe. Marcos 11, 23, 24 dice: les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si les dijera a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Así que nosotros, para poder ser dueños de aquello que creemos, ¿qué es lo que necesitamos? Básicamente necesitamos apoderarnos de esa medida de fe que Dios nos ha dado. Necesitamos creer y tener la convicción y apoderarnos también de ese título de propiedad de las promesas que Dios nos ha dado. Necesitamos hacer depósitos de palabra en nuestras vidas, permanentemente estar leyendo, escuchando, meditando la palabra del Señor, y necesitamos convertirnos en tierras fértiles. Cuando somos así, ¿qué es lo que pasa? Nosotros llegamos al Padre, le pedimos, tenemos confianza, no dudamos, y todo aquello que nosotros pedimos en oración sucederá. Solamente debemos creer que ya está hecho todo aquello que pedimos. No sé cuál sea la condición que cada uno de ustedes o de nosotros estemos viviendo, pero estamos seguros que si vivimos de esta manera, completamente seguros, la fe nos va a hacer dueño de todo aquello que nosotros creemos. Esto quería compartirles, un breve resumen que viene de parte de Dios. Quiero también preguntarte si tú estás en este espacio y por alguna razón llegaste hasta el final y necesitas vivir con ese ser todopoderoso, aquel que trae la fe, la convicción, aquel que en verdad nos hace encontrar esas promesas y esos propósitos en la vida. Si tú eres aquella persona que anhela tenerlo en su corazón, yo te pido por favor ahí donde estás, que cierres un momento tus ojos para que recibas a Jesús en tu corazón, porque ese es el camino, la verdad y la vida por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Si tú quieres hacerlo, cierra un momento tus ojos, repite lo que te voy a decir. Padre, yo te agradezco por darme en este tiempo la oportunidad de conocer de ti, de saber que tú eres real. Gracias te doy, Padre, por permitirme en esta tarde ponerme a cuentas contigo. Por eso te pido, por favor, que perdones cada uno de mis pecados, mis errores. Y reconozco también, Señor, que tú eres todopoderoso, y reconozco que Jesús es mi Salvador. Hoy lo recibo en mi corazón, como mi dueño, como mi Rey, como mi Salvador. Y te pido, por favor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame de aquí en adelante, Señor, a entender cada uno de tus principios, tus mensajes. Ayúdame a hacer realidad cada uno de esos sueños que tengo a través de la fe que tú me permites alcanzar. Gracias por esa medida de fe que me has dado. Gracias porque sé que tú me vas a ayudar a convertirme en una tierra fértil. Te lo agradezco, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si has tomado esta decisión, te animo a que sigas manteniéndote fuerte en la convicción con el Señor, recordando que la fe es esa certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que aún todavía no se ve. Te animo a que si quieres unirte a nosotros, por favor nos puedes dejar un comentario, un mensaje, y anhelo que Dios te siga mostrando muchas cosas en el camino. Amigos,
Un gran abrazo para todos, que Dios les bendiga. Anhelo que esta palabra pueda transformar cada uno de nuestros pensamientos y ayudarnos a convertirnos a ser dueños de aquello que creemos.